Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio que siempre transita por el sendero del arte de cultivar plantas. Muchísimas veces vemos a las plantas y solamente somos capaces de imaginarlas desde el punto de vista ornamental, aun cuando en ellas hay más de un beneficio. Precisamente sobre esto pretendemos conversar en nuestro encuentro de hoy, así que la invitación para que nos acompañe hasta el final de nuestro espacio. Bienvenidos. Se estima que el 80% de la población del mundo todavía utiliza remedios tradicionales, entre los cuales se encuentran las plantas como herramienta principal para el cuidado de nuestra salud. Las plantas medicinales suelen prepararse de diferentes formas. En la medicina tradicional, por ejemplo, están las infusiones, en cataplasmas o en ensaladas para el consumo directo. La tecnología farmacéutica permite la aplicación de ciertos extractos de plantas medicinales en presentaciones tipo cápsulas, comprimidos, cremas y jarabes. La variedad de plantas a las que se le atribuyen propiedades paliativas y curativas es enorme, por lo que recomendamos sembrarlas en nuestras casas y para eso solamente tenemos que saber identificarlas y además siempre consultar la opinión de un especialista. Hoy en Cultivarte conversamos sobre las plantas medicinales y cómo estas están dentro de la jardinería. Para dialogar sobre este tema, pues estoy muy bien acompañada por Marixa Bagué Pérez, quien es especialista en plantas ornamentales del Jardín Botánico acá en la ciudad de Santo Espíritu. Bienvenida a nuestro programa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que yo sé que va a llamarle la atención a muchísimas personas, porque a quién no le interesa hablar de plantas medicinales, ¿verdad? Y sobre todo cuando estas las podemos asumir como parte de nuestros jardines en casa, tanto en el interior como fuera del propio hogar, se convierte en un tema que llama muchísimo la atención, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Cuáles son, Marixa, para empezar de manera general, las principales características que tiene nuestra jardinería aquí en nuestro país? Bueno, mira, la característica principal que tienen los jardines cubanos, por así decirlo, eso se ve incluso en la parte urbana, en lo semiurbano, incluso en lo rural, es que nuestra jardinería no tiene un orden aparente y muchas de las plantas se logran o se siembran de forma dispersa, como dice uno en buen cubano, es como un ajiaco, todo mezclado. Te vas a encontrar, por ejemplo, lo mismo plantas trepadoras, que árboles, que arbustos, epífitas. Incluye también, por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas frutales, alguna otra planta de condimento, porque aquí en la casa, por ejemplo, no tiene un cilantro o tiene una plantica de ají. Y entonces pues se van mezclando, es una diversidad muy amplia de plantas que se ofertan y sobre todo tenemos el hecho de que somos muy amigos de tener lo exótico, no lo autóctono. Incluso tenemos especies muy bonitas dentro de la flora cubana, pero que se utilizan a veces poco, quizás no lo que debíamos utilizarla. Y se utilizan también las especies perennes mucho más que las anuales. Cuando se utilizan estas anuales me refiero, por ejemplo, a las espuelitas, a los clavelones, al marigold, a todas estas plantas que se dan muy bien por semilla. Y entonces generalmente lo que hacemos es que se esparcen en el jardín y ellas crecen de forma libre y, como bien te decía hace un minuto, es todo mezclado. ¿Y qué características específicamente vemos en nuestros jardines cuando le incluimos estas plantas medicinales? ¿Hasta qué punto son ellas plantas ornamentales también? Bueno, este concepto es un poco relativo, diría yo, porque bueno, realmente para lo que puede ser hermoso para una persona, quizás para otro no. Y quizás también no solo es la parte estética, sino también los aromas, que también son muy importantes en la jardinería. Los colores hay que tenerlos en cuenta. Los colores también. Entonces, en el caso de las plantas medicinales, la mayoría de estas plantas son aromáticas, es decir, que tienen un agradable aroma o en las flores, como bien decías tú, o en las hojas, en las flores, a veces sus raíces. Y entonces cuando caminamos a través del jardín, todos esos olores, toda esa fragancia, pues se mantienen en el ambiente y resulta muy agradable para el hogar. Pero también tienen otros usos, por ejemplo, cuando hay insectos que son dañinos para las plantas, estos aromas
hacen a veces que ellos se alejen. En el caso del orégano, que es una planta muy conocida, si la ponemos en lugares donde nosotros caminemos y rozamos con nuestra ropa, él emite su olor. Y entonces en el caso de las moscas blancas, por ejemplo, que es una plaga que ataca mucho a estas plantas interiores y también exteriores, se pueden ahuyentar con este aroma. Es decir, que también se utilizan con estos fines. Pero además también atraen los insectos beneficiosos. En sus flores, por ejemplo, van a venir las cotorritas, que son insectos depredadores, que consumen gran cantidad de pulgones, por ejemplo, que es otra plaga que también nos afecta. Es decir, que también favorece a que estén los enemigos naturales y al estar ellos pues hacen control sobre las plagas también. Ya lo decíamos, más de un uso podemos encontrar en cualquier tipo de planta, pero si hablamos de plantas ornamentales, plantas medicinales o plantas que también tienen su aporte como espacio dentro de la cocina, diría yo, para nuestras comidas y demás, que tú mencionabas algunos ejemplos de ellos, pues muchísimo mejor entonces apropiarnos de ellas en nuestros hogares. Hoy, Marixa, ¿cuáles son esas plantas que podemos encontrar con mucha facilidad en nuestros jardines, en nuestros hogares, o que las personas acuden más a ellas, hablando de plantas medicinales ya propiamente? Bueno, mira, generalmente cuando hablamos de plantas medicinales todos pensamos, por ejemplo, en la albahaca, ¿ves? Te voy a mostrar aquí para que tú las veas. En la salvia, que esta no es la verdadera salvia, esta es la salvia de playa, pero es la que tenemos acá. Y pensamos en este tipo de plantas, pero también existen plantas ornamentales. Aquí tenemos. Ajá, que la marilopa es más conocida como planta medicinal que ornamental. Y muy conocida. Incluso se da muy bien en espacios exteriores, es una planta resistente. Es una planta ornamental, pero también tiene propiedades medicinales, incluso se conoce más como medicinal. Y, por ejemplo, te puedo decir de ellas que se usa para afecciones estomacales, también se usa para el insomnio. Y tiene un sabor exquisito. Y tiene un sabor muy agradable, porque hay veces que las personas dicen, ay, no me gusta el sabor que tienen las plantas. Esto es un caso, por ejemplo, de una planta que es muy agradable, que se puede tomar y es agradable. Por ejemplo, los mar pacíficos, que existen varias cultivares de mar pacífico, los de flores sencillas, los dobles, pero bueno, casi siempre estos son los que más comúnmente se utilizan. Este es el jaspeado, que no sé si lo habrás visto, sí, como no, que es muy parecido a lo que tienen las hojas jaspeadas, pero ¿ves? Esto también es un elemento ornamental. Aquí no es tan vistoso la flor como quizás la hoja, ¿ves? Pero en este caso de acá, estas flores se utilizan incluso para hacer ensaladas. Se consumen, usted saca los pétalos, los lava bien y los utiliza, por ejemplo, en una ensalada. Se puede hacer refresco, incluso es aperitivo, es decir, que le abre el apetito a los pequeños. A veces tenemos esas situaciones en casa y bueno, podemos utilizar. Otra planta, por ejemplo, que es ornamental y que también se utiliza como medicinal, es la pasiflora, que nosotros conocemos como maracuyá. Aquí tengo una rama, que se utiliza lo mismo la flor que también las hojas. Es un sedante suave, por ejemplo, y sirve, por ejemplo, para la hipertensión. Y agradable, muy agradable también. Y muy sabroso, pero incluso la fruta, cuando tú la consumes y te haces un refresco, también te seda. Sirve también para los problemas, por ejemplo, del reflujo, los problemas digestivos. Y entonces una planta que tiene muchísimas vitaminas, minerales y nos aporta también la parte nutricional también a lo que es también incluso es una planta reportada como frutal, ese que tiene varios usos. También se puede usar en la jardinería para hacer cobertura en las pérgolas y cenadores, donde a veces en las terrazas a veces tenemos un lugar y no tenemos cómo dar sombra. La vemos mucho en las terrazas. La ves en la terraza, ¿ves? Muchísimos usos que vemos en todas estas plantas que comúnmente vemos en cualquier patio, en cualquier jardín, en cualquier hogar cubano, y por supuesto son parte de nuestra familia imprescindible, no solamente por las propiedades curativas, que en el caso de los helechos yo particularmente no conocía, y entonces lo tenemos como adorno simplemente. ¿Qué debemos tener en cuenta, Marixa, a la hora de cultivar cualquiera de estas plantas o de su cuidado ya si las tenemos en casa? Bueno, el cuidado depende ya de la especie específica. Cada especie se mantiene con los cuidados habituales, pero hablando en sentido general, las plantas medicinales en su mayoría necesitan suelos fértiles, que sean ricos en materia orgánica y que tengan un buen drenaje. Esto lo podemos solucionar si lo vamos a trasplantar, por ejemplo, a un recipiente, porque estas plantas generalmente se siembran siempre en recipientes, en tiestos, en diferentes tipos de vasijas. Se debe preparar, por ejemplo, un sustrato con dos partes de tierra,
una de materia orgánica y media, en este caso, de arena o algún elemento que facilita el drenaje. ¿Y las necesidades de agua de estas plantas medicinales? Ellas, algunas no tienen requerimientos altos, por ejemplo, como el caso del romero, la sábila, pero sobre todo las mentas, todas estas plantas aromáticas sí necesitan cierta humedad, aunque no toleran el encharcamiento. Así que el drenaje es muy solamente importante. la que necesitan. La que discretamente es su discreto, agua. más bien son riegos más bien medianos o moderados, por decirlo de alguna ¿Pueden manera. estar en cualquier parte de la casa? Bueno, hay algunas que se dan mucho mejor en ambientes más sombríos, pero sí le gusta mucho la luz. Si la vamos a tener en el interior, sí deben ser lugares iluminados, al cercar una ventana, una terraza, porque sí necesitan luz. Hablamos hace algunos minutos, Marixa, acerca de algunas que pueden funcionar incluso como aislante de plagas y enfermedades. Vamos a orientar a nuestros televidentes y decirles cuáles pueden ser algunas de estas plantas. Sí, sobre todo las que son aromáticas. En el caso, por ejemplo, de las albahacas, tienen toda esta familia, la miacia tiene bastante propiedades repelentes de algunos insectos, incluso la floración, cuando ellas llegan a florecer, la mejorana, la menta, el toronjil, también atraen enemigos naturales que también favorecen a lo que es el control de plagas. El orégano, que hablábamos ahorita, que por ejemplo, cuando el aroma aleja a las moscas blancas, y es una medida preventiva también de estos insectos que son a veces muy difíciles de combatir. Y también están, por ejemplo, las asteráceas, las manzanillas. Todo este tipo de plantas, en realidad todas tienen aromas que son precisamente lo que hacen que las plagas o se alejen, algunas, y otras sean atraídas, sí, porque eso está en dependencia de la especie que se maneja. Bueno, hablamos al principio de nuestra conversación fuera de cámara sobre cuántos beneficios que ya hemos visto tienen estas plantas medicinales que al mismo tiempo pueden convertirse en parte indispensable de nuestro jardín, pero hacíamos referencia a consultar a los especialistas. Siempre es muy bueno la recomendación de un especialista porque por muy naturales que sean las plantas, pues también pueden tener contraindicaciones. Así que bueno, ese consejo sería importante para los amigos. Sí, mira, nosotros siempre cuando hablamos sobre plantas medicinales, siempre decimos que lo primero es ir a consultar al médico, porque hay muchas plantas que tienen efectos secundarios y pueden traer daños para la salud. Y otra cosa que es también importante es que sea la planta exacta la que se va a consumir. Por eso a veces referimos en algunas ocasiones los nombres científicos, porque cuando usted da el nombre científico y busca la información, es la planta que usted ha referido, porque los nombres vulgares son muy variados, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, las raíces y las partes duras, lo que es la corteza, la semilla, se debe hacer una decocción o cocimiento, como nosotros normalmente le decimos. Pero cuando usamos las partes blandas, por ejemplo, las flores, las ramas que son un poco más tiernas, entonces podemos hacer infusión. Que si sabemos todo cómo se hacen las infusiones o cómo se hacen. Sí, nuestro colectivo sabe muy bien cómo se hace porque le vamos a brindar a Marixa, que es nuestra invitada, un té de tilo. Yo te invito, Marixa, para después seguir conversando sobre este tema de las plantas medicinales y cómo se introducen en la jardinería cubana, a disfrutar del té y bueno, mientras los amigos también en casa disfrutan de nuestro programa y aprenden con los sabios consejos de nuestra amiga Marixa. Mientras disfrutamos del té, entonces hacemos una pausa y después seguimos dialogando. Y en Cultivarte, como es habitual, recibimos a nuestra buena amiga Bertica. Un placer recibirte otra vez y conversar contigo. Hoy estamos hablando de un tema bien interesante para toda la familia y se trata de las plantas medicinales e incluso aquellos productos que se expenden en algunas de las farmacias nuestras a través de plantas medicinales, productos que son elaborados a través de estas importantes plantas. Así que bienvenida y esperamos entonces tus buenos consejos para esta emisión de Cultivar. Buenas tardes, efectivamente hoy traemos buenos consejos sobre todo
para poder tener en nuestras casas y también conocer dentro de nuestra ciudad al menos, donde también podemos adquirir plantas medicinales procesadas y en algunos casos de forma natural. Desde épocas remotas, a través de nuestros abuelitos y demás familiares, hemos conocido acerca de plantas medicinales que pueden sembrarse en nuestras viviendas. Muchas logramos sembrarlas a través del propio terreno, es decir, directamente en nuestros patios y jardines. Otras, debido a las características de nuestras viviendas, se logran simplemente en macetas, calderitos que ya no usamos en la cocina y otros utensilios que ya no son de uso diario, pero bueno, nos sirven para lograr pequeñas plantas a pequeña escala. A gran escala, estas pequeñas plantas que podemos cultivar en nuestras casas son procesadas en diferentes laboratorios que suministra el Ministerio de la Agricultura, pero ya en especies secas para procesar de acuerdo a los aportes que cada planta tenga. Por ejemplo, hay plantas que se utilizan como té condimentado, los que pueden extraer entonces para tinturas, para alcoholes y para otros aceites que proporcionan estos medicamentos. Estas plantas secas, así como explicamos, llegan a estos laboratorios y de aquí son procesadas para diferentes lugares. Por ejemplo, en este caso para las farmacias de medicina verde, que continúan una última preparación de acuerdo a las posibilidades que tengan curativas. Y otras, por ejemplo, van a farmacias que tienen dispensarios de preparación. En estos dispensarios también terminan su fase final y son vendidas a la población. Precisamente estas plantas entonces son procesadas muy específicamente para sus usos finales, que son muy variados. Por ejemplo, para té, condimentos, tinturas, alcoholes, aceites, etcétera. Y otras formas muy específicas ya que tienen un último proceso que son para ungüentos, pomadas, pinceladas. Todo esto de acuerdo a los padecimientos de la población y a la indicación siempre o casi siempre consultándola con un especialista en medicina. Muchísimas gracias a Bertica por compartir con nosotros hoy en Cultivarte nuevamente con buenos consejos como siempre. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión. Sí, el próximo martes vendremos también con otra interesante información acerca de plantas, en este caso, bueno, ya no medicinales. Muchísimas gracias y a usted, amigo televidente, la invitación para que siga junto a todo el equipo de Cultivarte hasta el final. Recuerde que hoy hablamos acerca de las plantas medicinales. Y hemos llegado, como ya decía, hasta este lugar donde podemos encontrar medicamentos elaborados a base de productos naturales, nada mejor para nuestra salud, pero con la especialista específicamente vamos a conversar porque es una de las personas que labora en esta institución, al menos en este momento. Elizabeth Molina, bienvenida a Cultivarte, es un placer conversar contigo y bueno, ¿dónde está ubicada esta farmacia que hoy estamos visitando? Esta farmacia está ubicada en Independencia, Independencia, me imagino que es Independencia. Aquí esquina de la Iglesia Mayor. ¿Qué podemos encontrar en esta farmacia? ¿Qué tipos de medicamentos y ahora mismo cuáles son los que podemos encontrar? Bueno, tenemos en estos momentos las gotas antitusivas, que son muy buenas para la tos, que se toma 20 goticas en medio vasito de agua 2 veces al día. Jarabes, por ejemplo, la Emefasma, que se toma 3 veces al día también, que es para el catarro. Miel con propóleo también, jarabe de romerillo, también tenemos también. Es decir, esos son más o menos los jarabes que se venden para el catarro, es decir, para el catarro que se vende. Y tenemos otras goticas que son, por ejemplo, para la circulación, que es la caléndula. Tenemos también el jengibre, también, que es para eso también. Tenemos naranja dulce, también, naranja agria también. Se toman 20 goticas en medio vasito de agua también. Tenemos el tiro, muy bueno también, que es para el insomnio, que se toman 20 goticas al acostarse, es decir, para dormir, que son muy buenas también. Tenemos las goticas Passiflora, que son muy buenas, que es para el insomnio también, que se toman 20 goticas al acostarse. Es decir, son medicamentos muy buenos, que se busca mucho aquí. Llegan hasta aquí muchas personas buscando medicamentos elaborados con las plantas medicinales. Sí, como no, llegan muchas personas buscando muchos medicamentos, porque en realidad lo han comprado y le han visto que le han dado resultados y lo han llevado, ¿ves? Así mismo, bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, una de ellas hoy en nuestro espacio, porque hablamos de plantas medicinales y hemos llegado hasta este lugar de la ciudad espirituana donde se expenden productos elaborados a base de plantas medicinales. Una excelente invitación de Cultivarte, ya sabe dónde está ubicada y además los productos que tiene, así que puede también llegarse hasta aquí.
Hoy Cultivarte en su recorrido llega hasta algunos lugares de la provincia donde se expenden productos elaborados a base de plantas medicinales. Por eso hemos llegado hasta otra de las farmacias de nuestra ciudad y aquí converso con Liyixi Benavides, quien es una de las dependientes de esta farmacia donde se expenden productos también pertenecientes al programa de la medicina natural y tradicional en nuestro país. Bienvenida a nuestro programa y bueno, ¿dónde primero está ubicada esta farmacia donde nos encontramos? Esta farmacia usted brinca el puente de Ayao y a mediación de Paseo, al doblar, está ubicada, es una farmacia un poco pequeña, pero estamos ubicados aquí. Nosotros estamos señalizados con el cartel Farmacias y Ópticas. Muy bien, y los productos de la medicina natural y tradicional que aquí ahora mismo pueden encontrar las personas que se decidan a consumirlos porque vean en ellos un potencial para su salud. ¿Cuáles son esos productos? Aquí tengo Pasiflora, que es uno de los medicamentos que se usa ahora sedante, que es un sustituto del clorodiazepóxido. Tengo Tilo, que es para sedar. Tengo Llantén Coluntorio, que es para cualquier daño que uno tenga en las encías. Tengo Manzanilla en tintura, que es muy buena. Sirve para los impéticos. Tengo menta japonesa, que es para el estómago, que es muy buena. Tengo aloe extracto acuoso, que es como un omeprazol, que es maravilloso para el estómago. A ver, tengo Anamú pomada, que es muy buena para la inflamación en las piernas, para los dolores en las piernas. Tengo naranja dulce, que es para la circulación, que es muy buena. Tengo jengibre, que es para la circulación. Tintura de cebolla, que es maravillosa para la tos. Buena, buena, buena. Tengo también extracto de mangles rojo, que es para el estómago. Tengo un grupo de productos. ¿Son muchas las personas que llegan hasta aquí en busca de ellos? Sí, son muchas personas porque es mejor la medicina natural y tradicional, que es todo natural, que no el medicamento. Hay personas que consumen mejor la medicina natural y no el fármaco. Muchísimas gracias por recibirnos en esta farmacia y bueno, los amigos televidentes ya saben dónde está ubicada y además cuáles son las propuestas que ahora mismo este colectivo tiene desde la medicina natural y tradicional, una de las mejores opciones para nuestra salud y son los consejos que hoy te ofrecemos desde Cultivarte. Bueno, y ya que estamos entonces degustando de este rico té de tilo, vamos a hablar del tilo que se merece también una parte, porque como decíamos es uno de los más comunes, de los más utilizados. ¿Cómo entonces lograr este cultivo en nuestras casas? ¿Cómo mantenerlo? Y sobre todo hablar también del abono que merecen estas plantas que se usan para consumir de una forma u otra. Bueno, primeramente te voy a hablar algo del tilo que es interesante. En el caso, por ejemplo, este que estamos consumiendo no es el verdadero tilo. El tilo es un árbol europeo. Incluso se importaba de Europa cuando la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzó la guerra pues se suspendió el comercio. Y entonces en Cuba se utilizaron varias plantas que eran similares, pero que eran de acá, de nuestra parte tropical, que es el caso de la tila, que es la que estamos tomando ahora, que tiene los mismos efectos que tiene el tilo. Entonces, me decías también que en cuanto a los cuidados, ¿sí? Estas plantas no deben abusarse mucho de lo que es el abonado, porque entonces alteran su sabor, es decir, su aroma. Y en el caso de los químicos, no se deben aplicar químicos. Nosotros abogamos siempre porque se haga un control, en el caso de lucha biológica, con productos biológicos, que bueno, el Laboratorio de Sanidad Vegetal tiene hecho un plan de manejo precisamente dedicado a las plantas medicinales y ahí podemos, en caso de que tengamos necesidad de alguna información, solicitarle a ellos que nos ayuden en este sentido. Pero bueno, nunca debemos utilizar químicos, sí debemos usar insecticidas botánicos, todas estas plantas que ya conocemos, el nin, el paraíso, que el marigol o cajigal, que también a veces hay algunas personas que lo conocen, y utilizar más bien cosas naturales, porque como lo consumimos fresco y casi los productos químicos tienen una alta residualidad y pudiera afectarnos la salud. Es decir, que eso de natural hay que mantenerlo a toda hora y por supuesto que hay que ser lo suficientemente cuidadosos con eso para entonces no contaminar con esos productos químicos nuestras plantas naturales que luego nos van a brindar los beneficios, como en el caso del tilo o de la tila, que hoy también saboreamos en nuestro espacio gracias a nuestro colectivo. La invitación
para que siga junto a nosotros a todo el equipo de Cultivarte, porque todavía restan consejos y también diálogo para seguir conociendo acerca de estas plantas. Por lo general, en las viviendas, a nivel de macetas u otros recipientes, lo que se cultivan son plantas ornamentales. Se desconoce que muchas especies que son medicinales se pueden también sembrar con este propósito, debido a su belleza y colorido y porque además son apropiadas para ubicarlas en estos depósitos, aprovechando al máximo los pequeños espacios como los balcones, las azoteas, terrazas u otros sitios que se quieran embellecer con un poco de jardín. La naturaleza ha proporcionado plantas para adornar con su gama de colores los diferentes climas. Solamente se necesitan algunos conocimientos generales para formarse una idea concreta sobre las plantas, dominar sus características y capacidad para crecer en los diversos recipientes y sustratos, o sea, fuera de sus condiciones originales, y además examinar nuestras posibilidades y condiciones. Es importante conocer estos principios para saber cómo cultivarlas y pueden ser entonces verdaderas aliadas para resolver los problemas que se presentan en nuestros jardines. Y bien, Marisa, entonces consejos finales para todos los amigos de Cultivarte sobre las plantas medicinales y por supuesto, consejos sobre la jardinería de manera general en la casa. Bueno, yo pienso que uno de los consejos que nosotros podemos dar es que casi todas las personas deben tener en casa siempre plantas medicinales, incluso porque a veces a medianoche, como dice uno, se nos presenta un malestar, no sé, y tenemos ahí en el patio, en una maceta, la planta que podemos utilizar. Y bueno, siempre tratar de utilizar cosas que sean de origen natural, porque siempre estamos abogando por no abusar de los químicos y todas estas sustancias que a veces pueden ser más dañinas. A veces resolvemos nuestros padecimientos, esos que tenemos de temporada, un catarro, la tos, propia también de los cambios de temperatura, con plantas medicinales y no tenemos que acudir a ninguno de los fármacos que se venden en nuestras farmacias y que sí llevan entonces consulta clínica prácticamente, no podemos utilizarlos y a veces también están las personas que se automedican, algo que hay que evitar también. Por supuesto. Bueno, agradecemos a Marixa que nos haya acompañado nuevamente. Y siempre las puertas van a quedar abiertas para que regrese. Disfrutamos muchísimo de su compañía y por supuesto de la compañía de nuestros amigos televidentes. Recuerden que la próxima semana por Centrovisión, justamente a las 6:30 de la tarde, el martes. Aquí le estará esperando todo este colectivo que le invita a transitar por los senderos del arte de cultivar. Hasta entonces, buenas tardes.